Gloria al Señor. Qué hermoso privilegio el que el Señor me otorga en este día de poder venir y compartir la palabra del Señor con ustedes. De hecho, el Señor me lo ha permitido hacer durante muchos años, desde que salí de aquí de El Salvador, junto con mi esposa y mi hija, quienes me acompañan en esta hora. Voy a pedirles que se pongan de pie para que los conozcan. Y pues desde que la iglesia comenzó ahí en la casa del pastor Ricardo y los siguientes pasos que se fueron dando, tuve el privilegio siempre de poder compartir la palabra, traerla y ver el proceso en el que el Señor los ha llevado. Cosas grandes ha hecho el Señor y cosas mayores tiene por delante, eso es definitivo. Yo siempre he dicho, cuando Dios bendice una iglesia, no está bendiciendo específicamente el terreno, las construcciones. Cuando el Señor bendice una iglesia, bendice su influencia y sobre todo bendice a los miembros de la iglesia, porque la iglesia no son los edificios, aunque qué bueno tenerlos. La iglesia son los miembros de la iglesia. Así es, cuando Dios prospera una iglesia, Dios está prosperando los miembros de su iglesia. Entonces, esta vez, pues después de 3 años de no poder venir por diversas razones, y 2 de ellos pues claramente por la pandemia, no tenía esta oportunidad, más ahora el Señor me la ha dado, y pues voy a compartirles la palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu para ustedes. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Hemos declarado año 2022, el año de la gracia y el favor tuyo para nuestras vidas, pero pedimos, Padre, que nos enseñes a cómo accesar o acceder a Él. Por eso hoy queremos abrir nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón, para recibir tu palabra y para obedecerla, para ponerla por acción y para que ella traiga un empoderamiento y activación en nuestro espíritu y en nuestra vida para esas cosas que has preparado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que le traigo hoy, amado hermano, hermana, sufrió algunas modificaciones cuando lo empecé a preparar, porque estando ya aquí el Señor ya me lo definió y me confirmó que era la palabra que esta iglesia CCI San Salvador requiere en este momento. Y le puse por título: cuando un ciclo se cierra. Cuando un ciclo se cierra. Mire lo que dice Eclesiastés en alguno de los versículos del capítulo 3. Dice así, en esta versión de la traducción del lenguaje actual: en esta vida, dice, todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Todo lo que ahora existe, dice el versículo 15, con el que concluye el capítulo 3 de Eclesiastés, dice, ya existía mucho antes. Y todo lo que habría de existir, existe ya. Y lo que viene tiene que ver con lo anterior y es contundente y me encanta. Dice, Dios hace que todo vuelva a repetirse. Y no está hablando de que tiene que pasar lo mismo, sino que el ciclo continúe durante toda nuestra vida. ¿Qué significa? Que así como un ciclo se cierra,
así también otro se abre. Así como un ciclo debe cerrarse, otro tiene que abrirse. Porque si un ciclo no se cierra, no dará lugar a que un nuevo se abra. Entonces, por eso el título, cuando un ciclo se cierra. Mire, Dios ha diseñado nuestros tiempos en ciclos de vida, los cuales tienen una temporada en que comienzan y otra en que deben terminar. ¿Sí o no? Es obvio que todos en algún momento quisiéramos volver a ser niños, ¿sí o no? Y esperar el 25, salir corriendo, abrir los regalos debajo del árbol, a menos que alguien diga, no, pastor, nosotros ni regalos teníamos nosotros. Un tamal es lo que íbamos a buscar. Hermanos, como sea, hay veces quisiéramos volver a ese momento, hay quienes tal vez no. O por qué no decir, hay quienes que anhelarían volver a la adolescencia, donde la única preocupación era estudiar. Si es que no le tocó trabajar también, eso depende de cada quien. Pero estamos en otros tiempos también, ¿verdad? Los que ya no estamos en la adolescencia. Y a lo largo, hermanos, de mi vida he visto 56 ciclos que se han cerrado y 56 ciclos que se han abierto. Me estoy refiriendo a cada año de mi vida, porque esa es mi edad, aunque no lo parezca. Pastor Ricky sí parece, yo no. Él dice que no parece, pero soy yo el que no parece. Siempre le dicen tu hermanito menor. ¿Sabe? Estos ciclos deben comenzar y terminar porque no pueden durar para siempre. Ya que la idea de cada uno es que sean de aprendizaje, de crecimiento, y también necesitan dar continuidad al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra historia. Y un aspecto clave a tomar en cuenta es que ciertamente cuando los ciclos están llegando a su fin, estos deben cerrarse. Debemos cerrarlos. No podemos dejarlos abiertos. Cuando usted deja un ciclo abierto, como esto es espiritual, usted está dejando puertas espirituales abiertas a que cosas pasen, a que el maligno entre a sembrar duda, amargura o tal vez un sentido de placer, de permanecer en ese ciclo. Por lo que debemos cerrarlo, pero debemos hacerlo correctamente y a la manera de Dios. No se vale a nuestra manera. Y eso me lleva a hacernos una gran pregunta que nos contestaremos en esta oportunidad, y es la siguiente: ¿cómo cerrar correctamente nuestros ciclos que llegan a su fin? Mire, si hay algo que en esta oportunidad, en esta mañana, tenemos que hacer antes de salir de este lugar, es cerrar ciclos. No puede irse usted con ciclos abiertos de este lugar. Tenemos que aprender a cerrarlos. No podemos salir con cosas inconclusas, y eso tiene que ser algo muy personal. Eso tiene que ser algo entre usted y Dios esta mañana. Amén. Entonces, dándole respuesta a esta pregunta, la primera respuesta es la siguiente: no te dejes consumir de tus recuerdos del ciclo que termina. Llámese el ciclo el año, llámese el ciclo algún evento, o llámese el ciclo a algo que debías haberlo cerrado hace años y todavía lo tienes abierto. ¿Sabe qué me dijo el Señor cuando estábamos adorando desde la primera celebración? Hoy diles que les voy a dar la oportunidad de bendecir su futuro. Les voy a dar la oportunidad de que en este altar de Dios, que es la casa del Señor, cierren ciclos que algunos tienen abiertos desde hace muchos años.
Entonces no te dejes consumir de tus recuerdos, de ese ciclo que debe terminar. Salmo 137, versículo 1 y versículo del 4 al 6. Mire lo que dice el salmista. Junto a los ríos de Babilonia, dice, allí, dice, nos sentábamos y aún llorábamos. Oiga, ¿por qué? Acordándonos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oiga, usted y yo no podemos depender. Nuestra alegría y nuestro gozo no puede depender de ciertos momentos vividos en nuestra vida. No. ¿Sabía usted que nuestro gozo y nuestra alegría depende de quién somos ahora en Cristo? Porque tal vez usted se acuerda de los años viejos pasados que llegaron a su fin y usted hasta se ríe, y me voy a atrever a decirlo, con picardía. De repente ahí usted fantaseando, y la gente lo vuelve a ver. ¿Qué le pasa a este? O a ella, ¿qué le pasa? A ver de qué está acordando, hermano. Hay que cerrar ciclos. O tal vez su rostro refleja, o su actitud, amargura, inseguridad, temor, por causa de ciclos no cerrados. Tenga cuidado con sus recuerdos. ¿Sabe? El salmista está diciendo, nuestra alegría era lo que vivíamos antes. Y aquí en Babilonia, cautivos. Y aquí, estando cautivos, nos acordábamos y hasta llorábamos. ¿Sabe? Hay gente que ya no olvido el año viejo. Les activa una emoción negativa, una nostalgia perturbadora, una nostalgia tóxica que lo puede llevar a hacer cosas. Mire, espero que de aquí no, y espero que de mi iglesia tampoco, y de ninguna otra iglesia. Pero en estos ciclos que van terminando, muchas personas se pierden en el camino. Se pierden porque han sido consumidos por sus recuerdos. ¿Sabe? Una persona puede quedar atrapado y por consiguiente bloqueado por mucho tiempo por causa de sus recuerdos, por causa de vivir de ellos y vivir por ellos. Esto lo que hace es dejar a una persona incapacitada a cerrar correctamente ese ciclo que debe o debió terminar hace mucho tiempo. Mire que es interesante, porque estos israelitas, en vez de decir, Señor, necesitamos cambiar, hemos pecado y por causa de nuestro pecado hemos sido llevados cautivos, Señor, necesitamos pasar al siguiente momento, perdónanos, ayúdanos. Se quedan recordando. Y eso es un salmo, es una balada. Es una balada a Dios, a la vida. Hermano, hermana, oiga bien, la palabra muchas veces quedó escrita o ha quedado escrita para que aprendamos. No solo hacerla, obedecerla y hacerla, sino también nos queda escrita y nos advierte a qué no hacer. Tenga cuidado, no se deje consumir de sus recuerdos. Mire, necesitamos entender que aunque pasaron recuerdos dolorosos o tengamos recuerdos dolorosos en nuestra vida, son solo recuerdos, hermano. No olvide eso. Eso no es su vida. Eso es algo que pasó, eso no es su vida en el presente y no necesariamente tiene que ser su vida en el futuro. ¿Sabe que hay personas por lo que les pasó viven temerosas a que les vuelva a pasar? Eso es falta de fe.
Eso es incredulidad, que viene por vivir de y por los recuerdos, sobre todo los que son tóxicos. Y aunque pasaron y fueron una realidad en su momento, sí, y aunque en ese momento nos marcaron de alguna manera, amados hermanos, debemos buscar en el Señor en profunda oración y a través de consejería espiritual y hasta profesional, si es posible o si se requiere, el ser libres de la opresión y el cautiverio al que nos pueden someter. Éxodo 16, versículo 2 al 3, un ejemplo más, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y oiga lo que viene: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Óigame, de veras que estas personas estaban desubicadas, hermano. Habían sido liberados de su esclavitud. ¿Qué esclavo come carne hasta saciarse? ¿Y qué esclavo come pan hasta saciarse? En realidad no era cierto. Una que otra celebracioncita les han de haber dado, y ellos se acordaban de eso como que hubiera sido la gran cosa. Ellos no entendían que ya no eran esclavos, sino libres. Pero ellos seguían consumidos por sus recuerdos, añorando esos momentos. No pudieron cerrar el ciclo. ¿Sabe? Estos israelitas no entendían que Dios les estaba llevando a cerrar ese ciclo de su historia para comenzar otro mejor. Cuidado, mi hermano y mi hermana, de habituarnos a la amargura. ¿Sabe? Hay gente que está habituada a la amargura. Cuidado con habituarnos a la incredulidad. Hay gente que ese es su talón de Aquiles. Dios le hace un milagro, pero de aquellos que hasta aplauden, saltan, brincan, dan testimonio y lo proclaman, y la siguiente semana tienen un percance duro y vuelven a dudar de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso aquí? Levante su manita con sinceridad. A mí, a ustedes. Y no me diga que no, porque eso es una realidad. No entendían. Cuidado con habituarnos a la dureza del corazón, hermanos. ¿Sabe? Estos israelitas se habituaron a eso. Se habituaron a quejarse, a murmurar. Se habituaron a añorar lo que en realidad no tenían ni habían tenido. Hay quienes, hermanos, viven llorando. Y digo llorando con respeto. No es en tono de sarcasmo, no. Es con mucho respeto. Pero así viven, llorando, a manera de un luto permanente, sus pérdidas del pasado. Hay quienes todavía lloran las pérdidas. Mire, yo le voy a decir una cosa. Está bien y es respetable y es entendible cuando la pérdida que usted ha tenido es de un familiar amado, que el Señor se lo llevó y que ya no está con usted, o el fracaso de un matrimonio. Eso es correcto, llorar, endechar, como dice la Biblia, o pérdida de algún hijo. Son cosas, hermanos, que son respetables. Pero el punto, como decía Eclesiastés, es que aunque tiene un principio, también tiene que tener un fin. Y nosotros somos responsables de darle ese fin. Dios nos va a dar las oportunidades para hacerlo, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Tiene que recordar algo, mi hermano y mi hermana, y es que las lágrimas, aunque son buenas
para sanar, también, oiga bien, pueden empañar nuestra visión, impidiéndonos ver que es el cierre del ciclo e inicio de otro para bendición futura. Es que en ese punto podemos perdernos en el camino de la justicia de Dios, que es el camino de honrar a Dios. Sí, por eso hay personas que tomaron decisiones tremendas, terribles, siendo consumidos por sus recuerdos. ¿Sabe? Ese fue el gran problema del pueblo de Israel, y por lo cual esa generación, oiga bien, nunca pudo alcanzar las cosas nuevas que el Señor les tenía preparadas en su nuevo destino, que se llamaba Canaán. Nunca las pudieron experimentar. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron temer en vez de creer y confiar en la promesa de Dios, por permanecer cautivos y consumidos de sus recuerdos. ¿Quiénes saben que Dios tiene cosas grandes preparadas ya para este año y para nuestro futuro? ¿Quiénes lo saben? ¿Quiénes se gozan por eso? ¿Quiénes bendicen al Señor por eso? Aleluya, dele la gloria a Dios. Es que eso que está haciendo usted es creer, es creer. Créalo, 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 mi hermano, mi hermana. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo he vivido. Sí, mi hermano, no lo sé. No lo sé. Y puede haber sido tremendo, terrible. Algunos lo sé. Algunos acontecimientos lo sé, otros no. Pero lo que sí sé es lo que Dios tiene para nosotros al futuro. Mucho cuidado, hermanos. Nuestros recuerdos nos pueden llevar a perder los proyectos de Dios para nuestro futuro. ¿Sabes? Esos israelitas decidieron. Ellos dijeron: no queremos entrar a Canaán. Si aquí en el desierto nos ha costado, allá nos va a costar más, porque allá vamos a tener que vencer a nuestros enemigos. Y toda esa generación, por vivir así, dice la Biblia, que quedaron tirados, dice la Biblia, en el desierto. Pero aquel grupo de muchachos inexpertos, aquel grupo de muchachos que acompañaban a Josué y a Caleb, creyeron, tuvieron esperanza, y el Señor los pasó al otro lado. Hagamos, hermanos, lo que aprendió el apóstol Pablo respecto a cerrar ciclos en su vida. Si hay un personaje de la Biblia que supo cerrar ciclos y comenzar nuevos, fue el apóstol Pablo. Ese hombre tenía toda la autoridad de escribir lo que escribió. Dicen en Filipenses 3:12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, hermanos, nos dice ahora Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué dice? Lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, amados hermanos. Ese llamamiento del propósito para el cual nos hizo nacer y para el cual nos salvó. Entonces hay que entender una premisa importante en esta mañana, y es que para poder cerrar correctamente un ciclo que debe terminar y comenzar uno nuevo y mejor, oiga, deje de vivir en y del pasado. Hay personas que viven en el pasado y hay personas que viven del pasado. Sí, su presente es su futuro, pero como su presente es su pasado, entonces al final su futuro es su pasado.
Y si su pasado fue negativo, lógicamente van a ver a su futuro con negatividad. Porque no decidieron olvidarlo. Una cosa hago, dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. ¿Y por qué dice una cosa y lo que hace son dos? ¿Ya se fijó? Dice una cosa hago, pero en realidad hace dos, ¿verdad? Olvida y se extiende. ¿Sabe por qué? Porque una no puede separarse de la otra. ¿Qué significa? Que si uno no deja lo de atrás, no se podrá extender hacia adelante. Mire, nosotros terminamos un ciclo en este país. Yo todavía viví aquí cuando se terminó ese ciclo, y fue el ciclo de la guerra civil tal como lo conocimos. Fue una cosa horrible. Para los que son de mi generación o generación un poco previa, saben de qué les estoy hablando. De la incertidumbre de salir de la casa y no saber si ibas a regresar ese mismo día. De la incertidumbre de saber que en cualquier momento podías encontrar la muerte segura. Segura. ¿Sabe? Dormíamos al son de las serenatas de las bombas. ¿Sabe cómo le llamaban al cerro de Guazapa? El niño, el bebé, porque lo limpiaban en la mañana y lo limpiaban en la noche, a pura bomba. Hay alguna generación que tal vez dice, mejor cuénteme una de vaqueros, pastor, pero es la verdad. Mi generación lo sabe. Sabíamos dónde eran los enfrentamientos, pues. Se agarraban y decíamos, ese fue en Zapote, ese fue en el cuartel San Carlos, ese fue en la policía. Ah, no, ese está lejos, podemos salir de este lado. Ya habituados. ¿Sabe? Aquí está mi esposa, y cuando yo llegué a vivir a Honduras, una de las cosas que yo hacía por las noches, ¿sabe qué era? Irme a la sala de mi casa, sentarme a oír el silencio, a oír la paz. Y ahí me quedaba y decía, esto es increíble, esto es increíble. Pero el ciclo terminó, aunque hay quienes todavía lo están viviendo. Hay quienes están viviendo los ciclos de las diferentes temporadas políticas en las naciones. Hay quienes todavía viven con el general Martínez. Aquí hubo Martínez, ¿verdad? Es que también en Honduras. Y dicen, en los tiempos de fulano dormíamos con las puertas abiertas. Aquí no tanto, hermano. Aquí dejaba la puerta abierta y no le iba tan bien. Pero ya sí decían eso. Ha sido un país muy pacífico. Pero no podemos quedarnos ahí, atornillados en los recuerdos y en el pasado. No podemos hacer las dos cosas. Una tiene que preceder a la otra. Hay muchos que intentan vivir con las dos cosas, entre el pasado y el futuro. Así pretenden emprender sus proyectos de vida. Así no vas a llegar muy lejos, mi hermano, mi hermana. Tiene que haber un orden espiritual en esto. Se cierra el ciclo totalmente para que comience uno nuevo, totalmente. Ciertamente no podemos cambiar todo lo que pasó y lo que nos marcó negativamente en nuestras vidas. Pero sí podemos arreglarlo en base a trabajar correctamente, oiga bien, en nuestros procesos de vida en el futuro. Recuerde que el futuro está adelante. Y usted necesita y todos necesitamos trabajar por ese futuro en Dios. Pero para eso debemos cerrar el ciclo.
No podemos planificar nuestro futuro tomando como base los fracasos del pasado. Y oiga bien, nunca podremos construir un futuro exitoso usando los materiales contaminados del pasado. No podemos. Nadie puede avanzar hacia adelante manejando un vehículo viendo por el retrovisor. ¿Lo ha intentado usted? Yo lo he intentado y no he llegado ni a 1 metro, hermanos. Cuando la incertidumbre me asalta, ¿por qué? Porque lo primero que pienso es que ya estoy frente a un poste. Pero usted no puede ir manejando hacia adelante viendo hacia atrás. Imposible. Lo más seguro es un accidente. Dios, oiga bien, y con esto concluyo este punto, no tiene nada para nosotros hacia atrás. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que Él ha provisto lo mejor para nosotros hacia adelante. Aleluya. Y para allá vamos. Para allá vamos. Ya lo proveyó. Dice que Él lo creó desde antes de la fundación del mundo. Son buenas obras, dice, para que anduviésemos en ellas. Pero esas no vienen automáticamente. Necesitamos cerrar ciclos, definitivamente. Y en segundo lugar, segunda respuesta de cómo cerrar correctamente los ciclos que van terminando es ver al futuro. O sea, el nuevo ciclo que debe comenzar con esperanza. Debemos ver al futuro con esperanza. ¿Sabe? Hay quienes aseguran haber cerrado ciclos en su vida. Dicen, no, si yo ya cerré ese ciclo, yo ya terminé eso. No, me han dicho a mí, ¿verdad? No, pastor, yo ya culminé lo del divorcio y esta cuestión ya quedó atrás. Pero se sigue comportando como antes. O sea, no agarró de lección lo que le pasó, pues. Y sigue haciendo lo mismo. Entonces en realidad no cerró el ciclo. Dice que cerró el ciclo, pero no cerró el ciclo. Estas personas son incapaces de ver el futuro. Oiga, y estoy hablando de creyentes. Estas personas son incapaces de ver un futuro esperanzador. Y es porque en realidad han dejado, oiga bien, ciclos inconclusos, ciclos sin cerrar. Tienen aún muchos asuntos trascendentales de su vida pendientes de cerrar. Y aquí es donde el Señor me mostraba que habían personas que hace 15 años debieron cerrar ciclos. ¿Sabe? Al final de la celebración, temprano, una hermana se me acercó y me dijo, pastor, ya entendí por qué he estado 10 años de mi vida dándome golpe tras golpe, me dijo. Hoy el Señor me recordó y me reveló que hace 10 años yo debía haber cerrado un ciclo y no lo había cerrado. Pero hoy lo cerré, me dijo, y me preparo para el futuro. Aleluya. Así es, amados hermanos. Necesitamos ver en un futuro esperanzador. No debemos dejar ciclos inconclusos. Proverbios 23:18, mire qué poderosa palabra. La tengo en 2 traducciones por cómo lo enfocan. La primera es de la Reina Valera del 60. Dice, porque ciertamente hay fin. O sea, el ciclo se tiene que terminar. Eso lo dice Dios. Ciertamente hay fin. De hecho, la humanidad, así como la conocemos, va a terminar. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Y aquí dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y por qué esa cara, hermano? Óigame, brincos estuviéramos dando ahorita. Aleluya. Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Se da cuenta que cómo nos cuesta caer en la realidad espiritual? Si le digo nueva casa, nuevo carro, aleluya, amén. Nuevo trabajo, yes. Eso es pasajero, hermano. Lo puede tener la siguiente semana y el próximo año se lo pueden quitar.
pero la eternidad no nos las pueden quitar. Esa nos la dieron gratuitamente en la cruz del Calvario. Ese futuro esperanzador, eso no nos los pueden quitar. Ya ves cómo va adquiriendo usted esa fe activada ya en su espíritu. Y yo le pregunto, ¿cómo ve su futuro a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo mira usted su futuro? El problema de los seres humanos, y entre ellos muchos creyentes, es ver su futuro o su mañana en base a sus circunstancias del presente. O sea, lo que te pueda estar sucediendo ahorita, tú ya das por certero o seguro que te va a seguir en el futuro. No te está yendo bien en el trabajo, ¿y qué piensas? Híjole, y esto se va a poner más difícil. Comenzó la pandemia y empezó todo a menguar en la pandemia. Entonces el pensamiento obligado era, ¿y si esta pandemia se agrava? En aquellos tiempos decían, ¿y si salen nuevas cepas? Hermanos, hoy van a salir cepas hasta, ¿sepa de dónde, hermano? Pero usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque decidió continuar. Aleluya, se está cuidando y todo, pero usted no dejó serse presa del temor. Mire, está prácticamente lleno. Yo le digo algo, es normal y natural como seres humanos, pero no es recomendable y mucho menos bíblico que usted mire el futuro solo por lo que le está pasando en el presente o le pasó en el pasado. Necesitamos aprender a ver el futuro con fe. Diga conmigo, ver el futuro con fe. Así es, declárelo. Esperanzados a que los cumplimientos de las promesas de Dios se harán realidad para nuestras vidas. Usted tiene que creer que la promesa de Dios se va a cumplir en usted, sí o sí. Le diga el diablo a usted que no, usted tiene una palabra más certera, que es la palabra de su Dios. Las promesas de Dios, aleluya, son irrevocables. Se cumplen, se cumplen. Aunque el diablo venga y te diga no es cierto, se cumplen. Pero si nosotros no vemos hacia el futuro, podemos quedar atrapados en la frustración, en la zozobra que produce la desesperanza o la decepción. ¿Quiénes aquí han sido decepcionados alguna vez? Levante su mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Mi primera decepción, de las más graves, de las más fuertes, pasaron años para poderme recuperar. Fuimos con mi mamá a un lugar hace muchísimos años que se llamaba Mini Toys. Era un almacén de juguetes. Mi mamá me consentía mucho y me compraba lo que yo quería. Y ese día vi algo yo y dije, este lo quiero. Se lo rogué, se lo supliqué, se lo ordené. Hice berrinche, me tiré al suelo. ¿Sabe cómo me sacó mi mamá de ahí? Arrastrado así, ¿ve? Y yo tirado así, extendiendo mi mano al juguete. Así terminé. Fue una gran decepción. Y le pongo este ejemplo burdo, pero prácticamente lo que nos pasa a todos cuando somos decepcionados. Caemos en un vacío de dolor del cual difícilmente podemos salir, pensando que en el futuro, que ya no hay futuro para nosotros, pues. O sea, yo no me concebía no jugando con eso, pues, a mi corta edad. Así como hay personas que dicen, yo no puedo seguir la vida si no es como debía ser. Cuando vemos el futuro de esta manera, hermanos, oiga, de manera esperanzadora,
surge de nuestro interior por el Espíritu Santo una nueva fuerza, una infusión de ánimo para seguir creyendo y seguir avanzando. Ver el futuro con esperanza es ver con fe. Oiga bien, que Dios siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Por eso dice Jeremías 29:11, porque yo sé, dice en Nueva Versión Internacional, muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, ¿qué dice, hermanos? Un futuro y una esperanza. Aleluya, palabra del Señor. ¿Sabe? Este es un texto clásico cuando se trata de ver el futuro de manera esperanzadora. Pero también, mire, de hecho es un texto que se lo recetamos a todo el que vemos negativo, ¿sí o no? Cuando usted habla con un hermano o una hermana y está negativo hacia el futuro, usted le habla de Jeremías 29:11, se lo recita de memoria. Pero sabe, así como es un texto clásico, es un texto que es fácil de olvidar por muchos creyentes ante las adversidades que viven en el presente, ante los ciclos de vida que no han cerrado de manera definitiva. Yo le voy a decir algo que he encontrado, que muchas veces no cerramos círculos. Y lo voy a decir y va a ser bien fuerte, o mejor no lo digo, ustedes me dicen. Si ustedes me dicen no lo diga, pastor, no lo digo. ¿Lo digo o no lo digo? Ustedes son los que me tientan. Hay quienes no quieren cerrar los ciclos porque quieren tener una justificación para seguir pecando de una u otra forma. Ay, dijo un hermano ahí. Y de veras que sí. Porque de alguna manera se habituaron a esos pecados. Hay quienes que en esta Navidad, como les digo, se les activó una nostalgia que todavía andan para arriba y para abajo. Y cuando digo para arriba y para abajo es que andan dando vueltas de las que comenzaron y no se la han quitado. Ya sabe a qué me refiero. Hay unos que eso les da como cierta licencia para fornicar, para llevar una vida de desestrés, para ya no involucrarse en la obra de Dios. Hay otros que para vivir en adulterio, depresión, angustia, amargura. ¿Sabe usted que hay gente que le gusta vivir así? Estábamos recordando con mi hermana una persona, un familiar que visitábamos nosotros, y ese familiar Dios lo había bendecido con hijos maravillosos, y llegábamos y saludábamos a esta persona, y ¿sabe qué decía esta persona? Ay, ¿y qué le pasa? Decíamos nosotros, por aquí, me duele acá, ay, me duele la vida. ¿Sabe? Eso no es vida. Eso no es vida, hermanos. Usted no puede estar reincidiendo, oiga bien, por no ver el futuro con esperanza. Ciertamente nosotros no podemos influir en nuestro pasado, pero sí en nuestro presente y por consiguiente en el futuro para bendición, de acuerdo a las buenas y bíblicas decisiones que tomemos. Y una de ellas es cerrar los ciclos correspondientes y ser obedientes al llamado, al plan de Dios para nuestro futuro. Mire Génesis 12:1 de esta versión de la Nueva Biblia al Día. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Cuando Dios le hace este llamado a Abraham, lo está llevando a cerrar un ciclo. Si usted se fija bien, el ciclo que se estaba cumpliendo, que debía terminar,
Abraham sin H significa padre excelso, significa hombre grande, hombre excelso. Abraham tenía un gran renombre en la tierra de Ur. Era conocido su familia. Pero Abraham no era pleno porque no tenía descendencia. Entonces Dios lo invita a cerrar ese ciclo de ser el Abraham sin H, a comenzar un nuevo ciclo que es ser el Abraham con H, que significa padre de multitudes. Dios lo invita a cerrar ese ciclo y a creer que se abre otro, que está mejor, que es esperanzador para su futuro y él de su descendencia, que en ese momento era inexistente. Y le voy a hablar algo profético que el Señor me mostró de acuerdo a esto, a esta historia y este texto, para este año y para los que vienen. Ni nos imaginamos las cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros en el futuro. Aleluya. Abraham, que se iba a andar imaginando. Él no se imaginaba que iba a andar pensando y creyendo que iba a tener hijos y que su descendencia iba a ser como la arena del mar. No se imaginaba, pero así fue. Hay momentos, hermanos, donde la voz de Dios viene para movernos a descubrir nuevos escenarios de bendición en su plan en nuestro futuro. ¿Saben? En el corazón de Abraham había un anhelo por un futuro lleno de plenitud. Tienen un anhelo de un futuro lleno de plenitud. Aquí creo que todos. ¿Sabe por qué? Porque es bíblico. Es que todo ahí en el mundo va a tronar, hermanos. Pero nuestras vidas no va a tronar. Amén. Es que esa es la promesa de Dios. Pues aunque era muy próspero en su presente, no era pleno, pues no tenía descendencia, como le dije. Y lo que lo hizo ser obediente a Dios y salir de su tierra y dejar toda su seguridad, o sea, cerrar ese ciclo de su vida, fue creer que el plan de Dios era mejor que el suyo, y por eso lo vio con esperanza. ¿Sabe? Para descubrir esos nuevos escenarios de bendición futuros, es indispensable ser obedientes a lo que Dios nos indique hacer. Hoy Dios te está indicando: cierra el ciclo, cierra todo ciclo pendiente en esta hora. Mire, cuando Abraham desobedece a estas instrucciones divinas de cerrar ciclos y dar paso a los nuevos, siempre se metió en problemas y siempre interrumpió de alguna manera el proceso innecesariamente. ¿Sabe cuál fue una de esas veces? Llevarse a Lot. Es que Abraham era muy inteligente, hermanos, igual que nosotros. Y sí o no, y sobre todo los salvadoreños, estamos formados a rebuscarnos. Si no le hallamos por un camino, le hallamos a otro. ¿Sabe? Waze y Google Maps no funcionan con los salvadoreños. Te indica un camino y tú no lo vas a seguir. ¿Sí o no? Así somos. Nos enseñamos a encontrar salidas de donde no hay. Abraham tenía un plan. Abraham dijo: Dios me está diciendo que me vaya, que deje mis parientes. Pero si yo no tengo un hijo, ¿quién me va a heredar? Entonces agarra a su sobrino, a Lot. Y Lot era malía, malandrincito como él solo. Lot se metió en un lío con unos que lo fueron a arrestar allá y lo tenían prisionero. Abraham fue a sacarlo. Perdió hombres por eso. Abraham lo tuvo que ir a sacar de Sodoma y Gomorra. O sea, hermanos, por favor, cada vez que Abraham desobedeció esa parte, se metió en problemas. ¿Sabe cuándo también? Con Agar e Ismael. Y ahí metió en problemas a toda su descendencia. Cuando decidimos creer en esas instrucciones divinas, nos llenamos de fe y esperanza. Y podremos ver con claridad que nuestro futuro, hermanos, es seguro, glorioso y lleno de gozo en ese propósito divino que el Señor nos ha preparado. Y voy terminando. Mire, el Señor nos revela a través del salmista que nosotros, los hijos de Dios,
tenemos su espíritu, amén. Y que por su poder, al creer en ese futuro esperanzador, podemos cambiar la condición de nuestro corazón, pero también de ese futuro. Salmo 84 del 5 al 7 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Oiga, atravesando el valle de lágrimas, y tú puedes estarlo atravesando porque no has cerrado ciclos. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y oiga esto: irán de poder en poder, aleluya, y verán a Dios en Sión, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. No importa cuán difícil y complicado pueda estar nuestro presente, para los que estamos en Cristo, escuche bien esto: siempre nuestro futuro será mejor y mayor. Siempre será un futuro lleno de la gloria de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Aleluya. Por eso dijo Job: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará el Señor por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Oiga lo que viene: y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y la buena noticia, hermanos, es que la promesa está dada, y es que el creyente en su futuro siempre irá, como dice el texto, de menos a más, y no al contrario, si le somos fieles a Dios, viendo el mañana con esperanza. Mi último texto, Proverbios 4:18. Y por eso la Biblia afirma: mas la senda de los creyentes es como la luz de la aurora, que va en aumento, no en decremento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Aleluya, es glorioso. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Padre, venimos en esta hora delante de ti, Señor, cautivos por tu palabra, y como dijo el profeta, cautivos de la esperanza. No seremos más cautivos del temor, no seremos más cautivos de la inseguridad, no seremos más cautivos de los recuerdos que marcaron nuestras vidas. Seremos cautivos de la esperanza. Seremos cautivos de tus promesas. Y hoy, Señor, venimos a cerrar ciclos que han quedado pendientes en nuestras vidas, ciclos que todavía están abiertos, cosas que todavía están inconclusas. Tu primer paso, mi hermano y mi hermana, es cerrarlos espiritualmente ahora. Cierra de una vez ese ciclo. Deja de cabildar en él. Deja de navegar en ese ciclo que ya no es para ti. Ese ciclo ya no te pertenece. Te pertenece lo nuevo de Dios, lo que te ha prometido. Y dile: Padre, aquí con tus manos alzadas, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, renunciando a mis ciclos, aquellos ciclos, Señor, que trajeron tanto dolor y angustia, aquellos ciclos, Señor, que no me dejaban avanzar. Aquí vengo, Señor, a un nuevo despertar. Aquí vengo, Señor, para encontrarme con la gracia y tu favor en esta nueva temporada. En el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, a la medida, oiga bien, que tú cierras tus ciclos hoy en fe, puertas para nuevo ciclo de bendición, de gracia y favor empieza a surgir para ti este mismo año, ya esta misma semana. Aleluya, este mismo mes empiezas a ver el resultado de haber cerrado círculos. No solo serás sanado, no solo serás liberado, sino también serás empoderado para tomar el nuevo ciclo
que Dios ha preparado para ti. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendigo tu vida, mi hermano y mi hermana. Bendigo tu año, pero también bendigo tu futuro, declarando que es un futuro esperanzador, lleno de los planes de Dios, que son mejores que los tuyos, pero sobre todo lleno de la gloria de Dios. Así lo creemos, así lo declaramos, en el poderoso nombre de Jesús. Y decimos todos: amén y amén. Amén, amén. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Sí, Señor, siempre estás obrando. En esta hora te damos las gracias por esta palabra que tú has traído a través de tu siervo, el pastor Mario Valencia, Señor. Te damos las gracias porque es medicina a nuestro cuerpo. Tú traes conocimiento a nuestra alma. Tú traes, Señor, luz a nuestro camino para saber cómo debemos de conducir el resto de nuestros días. Sí, Señor, te damos las gracias porque tú nos fortaleces, porque tú nos enseñas a cerrar, a dejar atrás todo aquello que es un lastre que está impidiéndonos recibir las hermosas bendiciones que tú tienes preparado para este presente y para nuestro futuro. Hoy, Señor, como pueblo te decimos gracias. Recibimos esta palabra, Señor, y la hacemos verdad para que se cumpla los 365 días que tenemos por delante en este año, Señor, que lo declaramos que es un año de favor y de gracia, y tu pueblo te alaba y levanta una alabanza de aplausos delante de ti, diciéndote gracias, 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 Señor, gracias, Señor, gracias. Queridos hermanos, un abrazo, estamos despedidos y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.